Vamos a comenzar a repasar la unidad 2 que tiene que ver con la trigonometría del triángulo rectángulo. Bien, vamos a recordar que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y básicamente la trigonometría lo que nos habla es sobre las relaciones que existen entre los ángulos y los lados de ese triángulo. Vamos a desarrollarla. Sabemos que un triángulo pues tiene tres lados, ¿no? Y va a tener tres ángulos. Y tiene tres vértices. Vamos a llamarle a este vértice el vértice A. Vamos a llamarle a este el vértice B. Y vamos a llamarle a este el vértice C. El ángulo que corresponde al vértice A, vamos a llamarle alfa. ¿Sí? Al ángulo que corresponde al vértice B, vamos a llamarle beta. Y el ángulo que corresponde al lado recto del triángulo, vamos a llamarle gamma. ¿Sí? Tenemos entonces un triángulo que tiene tres vértices, tres ángulos. Sabemos que la medida de los ángulos, alfa más beta más gamma, siempre va a ser igual a 180 grados, porque la suma de los ángulos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Vamos a llamarle al lado opuesto al vértice B, B, pequeñita. Al lado opuesto al vértice A, vamos a llamarle A pequeñita. Y el lado opuesto al ángulo recto, vamos a llamarle C pequeñita. ¿Sí? Ahí tenemos entonces todos los puntos y los lados que definen un triángulo recto. A, B, C son los vértices, alfa, beta, gamma son los ángulos, A, B y C son los lados. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, ¿verdad? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? El lado más largo, o sea, el que está opuesto al de 90 grados, el más largo, se conoce como la hipotenusa. Aquí es hipotenusa. Los lados más pequeños se conocen como catetos. Esto es un cateto y este lado también es un cateto. Tanto A como B son catetos. ¿Sí? Si yo estoy en el vértice A, que tengo a alfa como ángulo, el lado opuesto a alfa es A. Si yo estoy en el vértice B, que el ángulo es beta, el lado opuesto a B es B pequeñito. Y si yo estoy en el vértice C, cuyo ángulo sabemos que es 90 grados y le estamos llamando gamma, el lado opuesto al vértice C es C pequeñito, ¿de acuerdo? Y la relación que existe entre este lado y este lado y este lado es que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado. Eso se conoce como el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a definir unas relaciones que siempre existen entre los lados de un triángulo. Escojamos, por ejemplo, el ángulo alfa. Pues bien, se encontró que si el ángulo es el mismo, no importa el tamaño del triángulo, si nosotros cogemos, por ejemplo, y dividimos el lado opuesto a alfa entre la hipotenusa, o sea, A sobre C, esa relación siempre, esa razón, debo decir, siempre va a ser la misma. ¿Sí? Digamos, si esto es 4 y esto es 5, 4 quinto. Si esto es 8, esto es 10, 8 sobre 10. No importa el tamaño del triángulo, siempre que el ángulo sea el mismo, la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa siempre daba el mismo número. Bien, por lo tanto, a esa razón del opuesto sobre la hipotenusa le llamaron seno de alfa. ¿Sí? De la misma forma, ya hemos definido seno de alfa como opuesto sobre hipotenusa. De la misma forma, se define
coseno de alfa. El coseno del ángulo alfa es la razón que existe entre el lado adyacente y la hipotenusa. O sea, vamos a definir coseno de alfa como adyacente sobre hipotenusa. Ya tenemos seno, coseno. Vamos a definir una adicional que es tangente. Tangente de alfa va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. En este caso, si este es el ángulo alfa, el opuesto es A y el adyacente es B. Sería A sobre B. Pero tangente de alfa, además de ser opuesto sobre adyacente, también se define como seno sobre coseno, que lo vamos a ver ahora. Bien, si yo tengo este ángulo alfa, ¿verdad? Y dijimos que esto es A. Si este es B, este es B minúscula, ¿verdad? Habíamos dicho que seno de alfa es igual, y este es C, ¿verdad? Seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Y tenemos que coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre C. Dijimos que tangente de alfa era opuesto sobre adyacente, o sea, A sobre B. Pues bien, vamos a definir tangente también como seno de alfa sobre coseno de alfa. O sea que la tangente se define también como seno sobre coseno. ¿Sí? Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es seno sobre coseno. Pero ¿qué pasa? Dijimos que seno era opuesto sobre hipotenusa dividido entre coseno, y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tenemos una fracción dividida entre otra fracción. Eso es lo mismo que A sobre C dividido entre B sobre C. Una división de fracciones es multiplicar por el recíproco, ¿verdad? A sobre C por C sobre B. De manera que C se va con C y queda A sobre B, lo que habíamos definido. ¿De acuerdo? Es que no quería darles la definición de que tangente de alfa era solamente opuesto sobre adyacente. Quería que vieran de dónde salía esa definición. Tangente de alfa sí es opuesto sobre adyacente, pero tangente de alfa también es seno sobre coseno. Y simplemente al nosotros derivar seno sobre coseno de esta forma llegamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? Bien, ya que hemos definido seno, coseno y tangente, seno siendo opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente, vamos a definir tres razones adicionales, pero que están relacionadas con estas tres que ya conocemos. Por ejemplo, vamos a decir que cosecante de alfa es el recíproco de seno de alfa. ¿Sí? Estamos relacionando cosecante con seno. Decimos que cosecante es el recíproco. Bueno, pues sería 1 sobre A sobre C. O sea, el recíproco sería entonces, lo invertimos, ¿verdad? Ponemos el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. Sería C sobre A. O sea que cosecante de alfa es el recíproco de seno de alfa. ¿Qué hago? Los invierto. Y al invertirlo, pues la relación me quedaría hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Vamos a definir ahora secante. Secante de alfa es el recíproco del coseno. Sería 1 sobre el coseno es B sobre C. Entonces el recíproco sería C sobre B. ¿De acuerdo? Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre adyacente. El recíproco. Y vamos a hablar ahora de la cotangente. Cotangente de alfa va a ser el recíproco de la tangente.
Ven que si nos conocemos el seno, el coseno y la tangente, podemos saber cuál es cosecante, secante y cotangente simplemente buscándole el recíproco. Sigamos aquí. Sería 1 sobre tangente y tangente es A sobre B. Por lo tanto, el recíproco sería B sobre A. ¿De acuerdo? Tangente es opuesto sobre adyacente. Cotangente es adyacente sobre opuesto. ¿Cuáles me tengo que saber? Seno, coseno, tangente. Cosecante, secante y cotangente serían entonces los recíprocos. Resumiendo, las 6 razones trigonométricas tenemos que seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Tangente es opuesto sobre adyacente. Dijimos que la cosecante es el recíproco del seno, por lo tanto sería hipotenusa sobre opuesto. La secante es el recíproco del coseno, por lo tanto sería hipotenusa sobre adyacente. La cotangente es el recíproco de la tangente, por lo tanto sería adyacente sobre opuesto. De esta relación que acabamos de ver entre seno y cosecante, que son recíprocos, ¿verdad? Entre cosecante y secante, que son recíprocos, y entre tangente y cotangente, que son recíprocos, salen unas identidades que le vamos a llamar identidades recíprocas. Identidades recíprocas. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera de ellas, vamos a decir que seno, vamos a llamarle de alfa, ¿verdad? Seno de alfa es lo mismo que 1 sobre cosecante de alfa, o sea, es el recíproco. Seno y cosecante son recíprocos. ¿Sí? Vamos a decir que coseno de alfa es lo mismo que 1 sobre secante de alfa, son recíprocos. El cosecante y la secante son recíprocos. La secante es el recíproco del coseno. Sabemos también que la tangente de alfa va a ser igual entonces a 1 sobre cotangente de alfa. Y la tangente y la cotangente también son recíprocos. De la misma forma, podemos decir que cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa. Podemos decir que secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa y que cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. O sea, son recíprocos. El seno es el recíproco de la cosecante, el coseno es el recíproco de la secante, la tangente es el recíproco de la cotangente. De la misma forma, la cosecante es el recíproco del seno, la secante es el recíproco del coseno y la cotangente es el recíproco de la tangente.